Bueno, bienvenidos a este cuarto módulo, por así decirlo, en el que pues estamos haciendo y hemos hecho el análisis de la solución óptima de la teoría de Markowitz, la teoría de media varianza de Markowitz y de mínima varianza de Markowitz. Hemos visto cómo hacer la solución, cómo construir teóricamente, cómo se llegó a teóricamente es la solución analítica y qué implicaciones tenía. También en la última clase desarrollamos la solución analítica en Excel, hicimos el análisis de nuestros retornos, hicimos el análisis de nuestra matriz de varianzas y covarianzas, de nuestro cómo entendíamos el vector de retornos, cómo entendíamos el vector de unos que teníamos por acá, cómo entendíamos la matriz de varianzas y covarianzas. Nos dimos cuenta que en particular estos activos, pues encontrar covarianzas negativas es muy difícil, encontrar correlaciones en la práctica negativas es muy complicado entre varios activos, entonces va a ser más difícil diversificar el riesgo porque al final todos están, o la mayoría, están relacionados, tienen una relación positiva, ¿de acuerdo? Entonces también vimos pues cómo hacer esta construcción analítica, llegar mediante la multiplicación de matrices y vectores, cómo llegamos al óptimo. Entonces llegamos a esta solución óptima que teníamos acá, el resultado que teníamos acá, y pues con sus diferentes ponderaciones respecto a una restricción de riesgo que nosotros la podemos ajustar. En la clase de hoy pues vamos a hacer el análisis y la solución ya de nuestra herramienta de Solver con Excel y pues hacer un análisis más profundo y más rápido la solución de la construcción de múltiples portafolios para solucionarlos con Solver desde el punto de vista de minimizar riesgo sujeto a una restricción de rentabilidad, maximizar rentabilidad sujeto a una restricción de riesgo. Entonces vamos a ver cuáles son las implicaciones, cuáles se aplican más en la práctica y pues vamos a ver otras cositas chéveres adicionales. Bueno, entonces ya nos vemos. Muchas gracias de nuevo por seguir en el curso, por estar bien en el curso. De verdad que es muy valioso para mí que pues este, este curso pues lo lleven a cabo, lo estén disfrutando, le estén sacando provecho y pues sigamos con nuestra clase. Manos a la obra. En nuestra presentación, en la hojita 13, pues bueno, tenemos acá la construcción del modelo de media varianza en forma vectorial. ¿Cómo vamos a construir el modelo de media varianza de forma vectorial? Dijimos que se podía hacer de dos maneras, maximizando o minimizando, ¿cierto? Minimizando, entonces podemos minimizar el riesgo. Acuérdense que cuando veamos esta cosita de acá, el sigma, este cosito de acá, pues vamos a entender que ahí estamos con minimización de riesgo. O sea, nuestro objetivo, nuestra función objetivo es el riesgo. Sujeto a unas restricciones. Una restricción de rentabilidad, ¿cierto? Que era la rentabilidad de nuestro portafolio. Y dos, que se invierta todo nuestro capital. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto cómo lo vamos a construir? Pues vamos a copiar esto, o sea, vamos a formularlo en Excel de la misma forma. O sea, vamos a pasar esto a Excel. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, vamos a empezar con nuestra función objetivo. Nuestra función objetivo, recordemos que es el riesgo, ¿cierto? Entonces, el riesgo, acordémonos que aquí, cuando nosotros estamos minimizando, acá estamos minimizando realmente es la varianza. Aquí tenemos es el cálculo de varianzas, ¿listo? Entonces, por ende, tenemos que calcular aquí, tenemos que calcular como riesgo, pues la raíz cuadrada de la varianza, que nos da, ¿qué? La desviación estándar, exactamente. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a escribir raíz, listo, raíz, le damos tab. Ahora vamos a colocar mmult, otra vez mmult, listo. Entonces vamos a hacer la raíz cuadrada de dos multiplicaciones de matrices. ¿Listo? Entonces la primera multiplicación de matriz, ¿cuál es? Entonces vamos a multiplicar el
vector de pesos transpuesto por sigma, por la matriz de varianzas y covarianzas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a buscar nuestro vector de pesos. ¿Dónde está nuestro vector de pesos? Entonces, resulta que está acá. Entonces, para el portafolio, bueno, me voy a correr una celda porque ahorita la vamos a tener que utilizar. Entonces, voy a colocar otra vez raíz en el portafolio 2, mmult. Entonces, vamos a ir por nuestras celdas. Entonces, ¿cuál va a ser la matriz, el vector de pesos? Va a ser este, ¿listo? Entonces, ¿de qué dimensiones va a ser? Ustedes ven acá en esta parte inferior de la selección que va a ser un vector de 11 filas y de una columna. ¿Listo? Entonces 11 por 1. Entonces nos dice, bueno, el vectorcito que tenemos acá de pesos transpuesto, entonces nos olvidamos una cosa, transponer el vectorcito de pesos. Entonces lo teníamos acá seleccionado, pero entonces vamos a colocarle acá adelantico transponer. ¿Listo? Transponer, le colocamos tab. Ahora que tenemos, cerramos paréntesis, porque pues vamos a transponer esa selección que hicimos, ese vectorcito, ¿listo? Punto y coma. Después de punto y coma, ¿qué sigue? Entonces multiplicar el vector transpuesto de pesos, que era lo que teníamos acá, por la matriz de varianzas y covarianzas. Entonces vamos a buscar nuestra matriz de varianzas y covarianzas. Entonces le voy a dar aquí, clic en nuestra plantilla y nos vamos acá arriba. Entonces, como habíamos hablado antes, esta es nuestra matriz de varianzas y covarianzas estática para un periodo. Entonces ya seleccioné mi matriz, cierro paréntesis. Entonces ahí como resultado, ¿qué hemos hecho? Hemos multiplicado el vector transpuesto de pesos con la matriz de varianzas y covarianzas. Hasta el momento hemos hecho eso. Punto y coma. ¿Y qué nos dice? Finalmente, el resultado entre la multiplicación de estos dos, multiplíquelo ahora con nuestro vector de pesos, sin transponer. Entonces vamos por allá a nuestro lugar originario, donde estábamos construyendo nuestro portafolio, y ahora seleccionamos nuevamente la dimensión de 11 por 1, del portafolio 2 en este caso. ¿Listo? Entonces, fíjense que estemos acá. Si se dan cuenta, yo estoy en el portafolio 2. Bueno, entonces volvemos a cerrar paréntesis, que no se les olvide eso, y cerramos paréntesis para la raíz cuadrada. Le damos control shift enter y pues me salió un error. Vamos a ver qué pasó. Tiene que haber, bueno, probablemente es porque no tengo acá datos. Entonces le voy a colocar 0 y le voy a dar a control enter para que se aplique a todo y ya se solucionó. Sí, entonces era que no tenía daticos. Entonces vamos a llenar esto de ceros. ¿Listo? Entonces voy a seleccionar todo el espacio acá de los 5 vectores que voy a construir. Le voy a colocar 0 al primero y le voy a dar control enter para que se rellene a todos. ¿Listo? Y pues de esa manera no va a tener problemas. Entonces vamos a volver a repasar qué fue lo que construimos acá. En términos de fórmulas, sacamos la raíz cuadrada de dos multiplicaciones de matrices. La primera, que es la interna, que es transponer el vector de pesos con la matriz de varianzas y covarianzas. ¿Listo? Y después de este resultado, de esta multiplicación de acá, lo que hicimos fue multiplicar el resultado de esas dos multiplicaciones con el segundo vector, con el tercer vector, que era el vector de pesos de nuestro portafolio. Y a todo eso, pues tuvimos como resultado sacarle la raíz. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahora quiero que le den F4 para los que tengan Mac. Recuerden que es los signos de pesos o comando T, si mal no me recuerdo. ¿Vale? Ahora bien, le vamos a dar control shift enter. Listo. Y vamos a construir nuestra rentabilidad del portafolio. ¿Cómo se construye la rentabilidad del portafolio? Pues es más simple todavía. Es la multiplicación de dos vectores. Esto es la rentabilidad del portafolio. Entonces, ¿cuál es la multiplicación del vector de pesos transpuesto multiplicado por el vector de retornos? Entonces, yo pues ya había hecho esta plantilla para que quedara bien bonita. Voy acá a actualizar pues mi vector de retornos, que ¿dónde está? Está por acá arriba, ¿se acuerdan? Este vector moradito era mi vector de retornos. Lo voy a pegar con todo y nombrecitos, listo. Entonces le voy a dar control C
Voy a ir allá abajo y aquí pues lo que voy a hacer es darle clic derecho, le voy a dar pegar como vínculo y pues ahí ya tenemos nuestro vector de pesos, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ir a construir el retorno, la rentabilidad del portafolio. ¿Cómo se construye? Ya habíamos dicho que era la multiplicación del vector transpuesto de pesos por el vector de retornos, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos, Jorge? Bueno, muy sencillo. mmult, después transponer, le damos tab. Ahora seleccionamos qué es lo que queremos transponer. Queremos transponer el vector de pesos. Entonces, del portafolio 2, porque estamos parados para el cálculo del portafolio 2. Luego, ¿con qué lo queremos multiplicar? Con el vector de retornos, que va a ser de las mismas dimensiones. Tenemos 11 activos, entonces el vector va a ser 11 por 1, 11 filas, una columna. Cerramos paréntesis, control shift enter y tenemos la rentabilidad del portafolio, ¿vale? ¿Por qué nos da 0? Pues resulta que nos da 0 es porque los pesos para cada activo, cuánto vamos a invertir en cada activo, están todos en 0, entonces pues todavía no tenemos resultados. Ahora bien, pues ya sabemos cómo se formula, cómo se calcula, ¿cierto? Entonces, en esta segunda le damos F2 y vamos a dejar este vector de pesos, perdón, el vector de retornos fijo. Entonces con F4 fijo, con F4 le doy control shift enter para que no se mueva y ya tenemos calculado la rentabilidad y el riesgo de un portafolio. Bueno, entonces ¿cómo lo hago para los demás? Pues muy sencillo, selecciono los dos y pues ahora los corro hacia la derecha. Entonces para verificar que el portafolio 5 quedó bien calculado, el riesgo, entonces reviso, resulta que sí, entonces lo que se calculó fue el vector transpuesto de pesos por la matriz de varianzas y covarianzas que está por acá arriba, que está bien fijadita, por el vector de puestos el vector de pesos sin transponer. Está bien, listo. Le doy escape para que no vaya a dañar mi fórmula. Le doy F2 para ver la fórmula de la rentabilidad del portafolio. Verifico que es la multiplicación entre el vector de pesos transpuesto con el vector de retornos esperados, que está perfecto. Listo. Le doy escape porque si no me daña la fórmula. Y lo tengo muy bien calculado. Ahora pues vamos a hacer lo mismo hacia la izquierda para que se calcule para el portafolio 1, pero lo vamos a dejar ahí, listo, no vamos a mover nada más. ¿Qué tenemos en la parte inferior? Entonces leamos pues nuestro cálculo. Entonces acá dice Solver, porque vamos a solucionarlo con Solver. Por acá dice portafolio de media varianza de Markowitz. Estos 4 portafolios que tenemos acá, desde el portafolio 2 al portafolio 5, lo vamos a hacer con la solución de media varianza. ¿Por qué con la solución de media varianza? Porque vamos a colocar dos restricciones. Una que es que se invierta todo el capital y la otra era que queríamos una rentabilidad fija. ¿Listo? Bueno, entonces, la restricción de rentabilidad. Entonces, acá, si se dan cuenta, pues yo ya coloqué unas restricciones de rentabilidad. ¿Cómo calculaste esto? ¿O cómo se debería calcular? Pues realmente yo lo que hice fue calcular algo que yo consideraba que era pertinente desde mi punto de vista y pues los demás le aumenté un 30%, pero simplemente esto lo ajusta cada uno de los inversores. ¿Cómo se ajusta respecto a la tasa de oportunidad del inversionista o esto cuando tenemos como, que quiero hacer esta aclaración, esto es muy importante, cuando minimizamos riesgo, nuestra restricción acá es de rentabilidad, ¿cierto? Que es la que tenemos acá. Esta es nuestra restricción de rentabilidad. Las múltiples restricciones para los portafolios que vamos a crear. Pero cuando vamos a maximizar rentabilidad, pues no vamos a tener una restricción de rentabilidad, porque estamos maximizándola. Entonces no tiene sentido. En ese mismo camino, siguiendo esa línea argumentativa, pues que tenemos como resultado que ahora lo que vamos a tener como restricción es la varianza en este caso. ¿De acuerdo? Entonces lo que queremos es tener una restricción de riesgo. ¿Vale? O sea, no queremos que la dispersión de los datos o la varianza de los datos sea muy alta. O por el contrario, si hay un perfil de sin aversión a riesgo, con poca aversión al riesgo,
pues querrá una rentabilidad, una desviación estándar o una varianza bastante alta, dependiendo del perfil de cada uno. En este sentido, pues como estamos minimizando riesgo, vamos a decir cuánto queremos ganarnos. Una restricción de rentabilidad. Entonces, ¿cómo se construye eso? ¿Cómo lo utilizamos? Entonces, bueno, anteriormente, en las clases anteriores, yo les había dicho que habilitáramos una herramienta que se llamaba Solver. Si no la habilitaron, si resulta que no la tienen acá todavía, entonces vamos a ir rápidamente, archivos, opciones, en opciones vamos a complementos, en complementos donde está complementos de Excel le damos ir y en ir debemos tener dos, dos pestañitas seleccionadas. Esta herramienta para análisis de datos que la utilizamos antes y esta que ahora estamos utilizando que se llama Solver, que es la que vamos a utilizar. Bueno, entonces ya teniendo eso habilitado, yo voy a abrir mi herramienta de Solver y que tiene acá, esta tablita realmente es muy sencilla. Tal vez hay muchos datos, pero no se me asusten. ¿Qué tenemos acá? Establecer objetivo. ¿Cuál era nuestra función objetivo? Recuerdan que hablábamos que era minimizar riesgo, entonces pues ya sabemos que por definición pues vamos a ir a la pestañita de riesgo del portafolio 2 en este caso. Entonces el riesgo del portafolio le vamos a dar que maximizar, ¿sí? No, señores y señoritas, no, es minimizar, listo. Entonces, cambiando las celdas, ¿cuáles celdas vamos a cambiar? Entonces estamos hablando del portafolio 2. Entonces, pues por esa razón vamos a escoger el vector W sub 2. Listo, todo el vectorcito. Entonces, el algoritmo lo que va a hacer es cambiar estos pesos. Ahora, lo voy a dar a eliminar acá porque pues era información antes que tenía. Sujeto a las restricciones. ¿Cuáles restricciones? Habíamos dicho desde hace tiempo por nuestras diapositivas que teníamos dos restricciones. Entonces, ¿cuáles son las dos restricciones? Vamos a darle agregar. La primera restricción, que era la que veíamos en nuestro PowerPoint, era que la rentabilidad de nuestro portafolio 2 quería que fuera igual a una rentabilidad cualquiera, la de la tasa de oportunidad del inversionista en este caso. Entonces decimos que en este caso yo quise que fuera 0.04. ¿Listo? Entonces le voy a decir que sea igual a esta. ¿Que ustedes tienen que colocar ese 0.04? No, señores, acuérdense, depende del inversionista, del apetito de riesgo, depende del apetito de rentabilidad, la tasa de oportunidad. ¿Listo? Bueno, entonces ahora ¿qué tenemos? Vamos a darle a agregar y una segunda restricción que, pucha, se me había olvidado acá colocarla, que era que esta celdita de acá fuera igual, se me olvidó formular esta celdita, ahorita la formulamos, a 1 o a 100%, que es lo mismo, ¿estamos de acuerdo? Entonces le voy a dar a aceptar y le yo le voy a dar cerrar, ustedes no bueno, sí ciérrenla porque pues probablemente tienen el mismo error que yo, entonces le voy a cerrar un momentico y acá vamos a sumar los pesos, el vector de peso. Entonces vamos a seleccionar nuestro vector, que sea otra vez 11 por 1. Le damos sumar, le voy a dar control C y hacia la derecha y enter. Y se va a aplicar la fórmula. Entonces ya sé que en el portafolio 2 la suma está sumando todos los pesos. ¿Para qué necesito esto y por qué lo decía? Entonces cuando volvamos a entrar a Solver, que todavía siguen las restricciones igualitas, pues yo necesitaba que la celda E150, E150, perfecto, esta, cambia algo, ya, que esa celda E150 fuera igual al 100%, listo. Ahora quiero que vean otra cosa. Acá hay una cosita acá muy chévere que se llama convertir variables sin restricciones en no negativas. ¿Qué significa eso? En nuestras palabras, significa que todos los pesos que asignemos a este vectorcito van a ser positivos. No va a tener variables negativas. En consecuencia, eso sería, por ejemplo, para una construcción de un portafolio que no puede hacer operaciones en corto. Por ejemplo, en el contexto del mercado colombiano. Si ustedes van a una operadora, a una comisionista de bolsa,
y ustedes piden un corto, les van a decir que, no puede. No puede porque por ley, por norma colombiana, el mercado bursátil colombiano no puede tener cortos. Solo por entidades muy particulares tienen derecho a obtener operaciones en corto y en largo. ¿Por qué sucede esto? Resulta que por allá, después de mitades de la segunda parte del siglo pasado, había un man muy áspero que se llamaba George Soros, que búsquenlo en Google, yo sé que todos lo hemos escuchado, que quebró a Inglaterra. ¿Listo? Entonces quebró a todo un país. Lo quebró. ¿Y cómo? Con una operación en corto. Entonces, ¿qué tuvimos como resultado? ¿Cuál fue la experiencia? Pues que el man se tapó en plata. Eso tenemos como primera experiencia. Y segunda, que una economía muy pequeña, como son los países en vía de desarrollo, como es Colombia, pues con un inversor institucional o un inversor con mucho capital podría hacer quebrar un país como es Colombia. En consecuencia, pues no solo un país, sino también una empresa. En consecuencia, pues lo que hicieron fue prohibir desde esa época las operaciones en corto para países y mercados tan pequeñitos como el de nosotros. Entonces resulta que, pues, como estamos en Colombia, serviría seleccionar esta opción para que todos los pesos de nuestra inversión sean en operaciones en largo de compra. De esta manera, pues el algoritmo va a buscar qué peso seleccionar para tener esa rentabilidad que habíamos colocado acá, esta restricción. Pero como estamos en este ejemplo, en el mercado estadounidense, que es un mercado bastante grande, en el que permiten hacer operaciones en corto y largo, entonces la vamos a dejar deseleccionada. De esa manera vamos a tener una respuesta de pesos en positivos y pesos negativos. ¿Listo? De ahí no adicionamos, no vamos a cambiar nada más. ¿Vale? ¿Qué tenemos como resultado? Pues vamos a darle resolver y vean esta belleza. Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Entonces le damos ahí, le dejamos conservar solución de Solver, le damos a aceptar y ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a interpretar esta belleza. Aquí yo le voy a dar el shortcut que conocemos de toda la vida, Alt O W S, para que quede en términos de porcentajes. Los que no pueden hacer el shortcut o pues no quieren, entonces le vamos a dar en porcentaje y ya, hace lo mismo. ¿Listo? Entonces, vamos a interpretar esto? Primero, si se dan cuenta, acá en la parte derecha de nuestra pantalla tenemos como rentabilidad la que habíamos escogido, 0.04. Entonces la primera restricción se cumplió, que nos ganáramos esto. Es que esta sea la rentabilidad esperada. Ahora, pues de nuestro portafolio resultado. ¿Qué segunda restricción? Que se invirtiera el 100%. La suma de los pesos fuera igual a 1. O sea que invertamos todo nuestro capital disponible. Entonces se cumplió. Perfecto. Ahora interpretemos el vector de pesos. ¿Qué es lo que nos dice el vectorcito de pesos? Pues vamos a correrlo hacia la izquierda. Dice que para tener esa rentabilidad 0.04 que veíamos a la derecha de nuestra pantalla, tenemos que invertir el 56% de nuestro capital en el S&P 500, hacer una operación en corto en Microsoft, hacer una operación en largo en Amazon, hacer una operación en corto del menos 3% de nuestro capital en Apple. ¿De acuerdo? Y el resultado de estas operaciones pues va a tener como una rentabilidad esperada del 0.04%. Pues después de interpretar los pesos, quiero que también veamos una cosa adicional, que pues tuvimos esta rentabilidad del portafolio, pero como consecuencia de una rentabilidad también hay un riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Que el riesgo del portafolio, en este caso es de 1.09 desviaciones estándar. ¿Cómo se interpreta esto? Que nosotros tenemos una expectativa de retorno para el 18 de abril del 2020, el siguiente periodo después de todo de nuestra matriz de datos, para el siguiente día, de 0.04%. Pero como tenemos un riesgo, el riesgo significaría que el precio puede aumentar en 1.09% adicional a la media, o sea, el 0.04, o puede disminuir 1.09%
menos esta media. Es la interpretación. Entonces, esta sería la rentabilidad y este sería el riesgo de nuestro portafolio. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en función de eso, vamos a construir un tercer, un cuarto y un quinto portafolio bajo la misma lógica, que pues realmente es repetir el procedimiento. Y vamos a identificar una cosa muy chévere. Entonces vamos a ir nuevamente, datos, vamos a ir a Solver. En Solver pues vamos a cambiar nuestra función objetivo. Ya nuestra función objetivo no es la del portafolio 2 porque ya la conseguimos, sino la del portafolio 3. Entonces voy a borrar esto, le doy M139, ya se escogió, cambiando qué celdas. Pues ya no voy a cambiar las del portafolio 2, voy a cambiar es el vector de pesos del portafolio 3. Le doy Enter. Ahora no quiero que la restricción de que se invierta todo el capital sea para el portafolio 2, que es el que está seleccionado ahora mismo, sino que sea para el 3. Entonces ahora selecciono esta. Le damos a aceptar. Ahora acá le damos cambiar porque ya no quiero que esta sea, ya no quiero tener una restricción de rentabilidad para el portafolio 2, sino para el 3. Y otra cosa adicional es que ya no quiero que esta sea mi rentabilidad. No quiero que esta sea mi restricción de rentabilidad, sino que sea esta. ¿Por qué esa? No, resulta que pues Jorge Luis Buitrago, el presente, mucho gusto, pues tenía esta tasa de oportunidad o quería tener este apetito de rentabilidad. Pero resulta que llegó otro compañero, Luis Fernando, llegó Zuli, o llegó Oscar, o llegó Jesús, o llegó Laura, cualquiera. Entonces llegó Luis Fernando y me dijo, bueno, yo, Jorge, mira, la verdad está excelente tu rentabilidad, pero yo quiero un poquito más. Yo quiero ser un poco más exigente con mi portafolio. Entonces, como resultado, yo quiero que la rentabilidad de mi portafolio sea igual a 0.052%. Entonces le digo, bueno, está bien, ya te construyo el portafolio, dame un segundo. Le doy a aceptar. Ya tenemos tanto función objetivo, minimizar, cambiando las celdas del vector 3 y nuestras dos restricciones. Le damos resolver y súper bien, excelente. Solver encontró una solución. Vale, entonces se cumplieron todas las restricciones, le damos a aceptar y lo vamos a interpretar. Entonces, bajo esta restricción de rentabilidad, ¿qué tuvimos como resultado? Que ahora tenemos que invertir el 38% en el S&P 500, ahora es un corto del menos 9%, una inversión en Amazon del 26%, dice que en Apple no invertamos nada, que es suficiente con que no invertamos nada, en Alphabet invertamos el 38%, en Google hagamos una operación en corto, en el menos 42% de nuestra inversión y así sucesivamente. ¿Y qué tenemos como resultado del riesgo? Que para este nivel de rentabilidad tenemos que asumir un poquito más de riesgo, ¿vale? Que ahora es de 1.11, 12 desviaciones estándar. ¿Listo? Arriba de la media o abajo de la media. Recuerden que es positivo y negativo con respecto a nuestra media, o sea, con respecto a esta rentabilidad. Vamos a calcular portafolio 4 rápidamente, porque vamos a llegar a una cosita muy chévere. Entonces, elimino pues nuestras restricciones de riesgo, nuestras funciones objetivas de riesgo, minimizarla, cambiando este vectorcito para el portafolio 4, que quede bien seleccionado, porfa. Ay, caray. Listo. Ahora, cambiando, entonces ya no quiero que sea el portafolio 3, sino el portafolio 4 el que sume el 100%. Y ahora ya no quiero que sea esta restricción del portafolio 3, sino esta de acá. Y la restricción. Ahora entonces llega Zuli y nos dice, bueno, pues ustedes ganan muy bueno, pero yo quiero más rentabilidad. Entonces le decimos, está bien, ya te solucionamos el portafolio, ya te decimos cuál sería tu portafolio para invertir, le damos resolver y perfecto, se cumplieron todas las restricciones, aceptar. Resulta que para una rentabilidad del 0.067%,
con un riesgo de 1.16 desviaciones estándar, tengo que invertir el 15% en el S&P 500, una operación en corto, o sea, estar en una operación en largo del 15% de nuestro capital, una operación en corto del menos 2% de nuestro capital, una operación en largo del 29% en Amazon, una operación en largo del 4% en Apple, por acá tenemos una operación en corto en Google, y de esta manera, con estos pesos, vamos a tener una rentabilidad objetivo del 0.67%. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que fue una de las razones por las cuales Markowitz también se ganó su premio Nobel. Ya habíamos dicho que una de las conclusiones era, cuando estábamos haciendo la solución analítica, que pues era lo de toda la vida, lo que nuestros abuelitos nos habían dicho, que era, mijito, no ponga los huevos en la misma canasta, ¿cierto? Entonces, primera, primera razón por la que matemáticamente Markowitz se ganó el premio Nobel. Segunda razón, que construyó una relación matemática también entre el riesgo y la rentabilidad. Y se dio cuenta que a mayor riesgo, que era el que teníamos acá, mayor rentabilidad. O en el otro sentido de análisis, a mayor rentabilidad necesitamos mayor riesgo. Entonces, ¿se acuerdan por allá cuando hubo un caso de las pirámides de MG? ¿Se acuerdan de eso? Pues resulta que pues nuestros abuelitos, nuestros tíos, bueno, familiares, amigos, entonces uno le pregunta, ¿ya se acuerda? ¿Usted invirtió en DMG o su familia? No, no, fue un amigo, dicen todos, ¿no? Entonces nuestros amigos invirtieron en DMG, en esa pirámide, un negocio súper riesgoso. Pero resulta que pues tenían un sesgo y es que se dejaban la mayoría llevar por la rentabilidad. Entonces decían, bueno, le damos, en un mes le triplicamos el valor del dinero que invierta. Pero ¿eso qué significaba? Como hemos aprendido hasta el momento, que el riesgo también aumentaba. Entonces, imagínense triplicar la rentabilidad, pues puede que el riesgo haya sido también muy, muy grande, hasta el punto de sobrepasar los niveles de la ilegalidad. En consecuencia, pues esas personas no tuvieron en cuenta este componente de riesgo, sino solo el componente de rentabilidad. Por eso es muy importante identificar la relación riesgo-rentabilidad. Y eso va a ser sumamente importante para las estrategias de inversión pasiva que vamos a utilizar más adelante. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos cómo construir un portafolio de media varianza y vamos a construir un portafolio de mínima varianza, que va a ser más fácil todavía. El portafolio 5 se los dejo a ustedes para que lo construyan solitos. Me dicen en el grupo de WhatsApp cuánto fue, cuánto les dio como resultado la rentabilidad de riesgo. El primero que me diga en el chat cuál es el resultado de la rentabilidad riesgo, o sea, el resultado del riesgo del portafolio y la rentabilidad con esta restricción, tiene un bono adicional para el examen taller final. Listo, entonces ya tiene un 0,2 asegurado. ¿De acuerdo? Bien. Y pues vamos a construir el portafolio de mínima varianza. Acá lo tenemos, portafolio de mínima varianza de Markowitz. ¿Cómo se construye? Realmente es más sencillo todavía que la construcción de un portafolio de media varianza. Entonces ustedes recordarán por qué. Porque resulta que nosotros tenemos como función objetivo minimizar riesgo, que es la misma historia de siempre, con unos parámetros, o sea, cambiando qué valores. Los del vector 1, porque estamos hablando del portafolio 1, los del vector de pesos 1. Vamos a cambiar nuestra restricción de invertir todo nuestro capital. Entonces, para que sea ahora para el portafolio 1, vamos a darle a aceptar. Y aquí, esta belleza de acá se va. Se va, listo. No yo, no me voy yo, sino se va la restricción de rentabilidad. Porque el portafolio de mínima varianza no le importa restricción de rentabilidad. Lo que le importa es tener el mínimo riesgo posible. En este caso, pues no lo dice. Mínima varianza. La mínima varianza posible. Y recuerden que la raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar, que es lo mismo que nosotros consideramos como riesgo. Entonces la eliminamos.
Tenemos ahora solo una restricción, le damos a resolver y Solver encontró una solución. Perfecto, mejor dicho, nos animamos, aplaudimos, besamos a nuestros familiares, celebramos y le damos a aceptar. ¿Qué tenemos como resultado? Y esto es importante analizarlo. Primero, pues tenemos una rentabilidad negativa. ¿Cómo así, Jorge? Pues sí, porque es que el portafolio no le importa la rentabilidad objetivo, lo que le importa es el mínimo riesgo posible. Y él dice, mira, bajo este universo de activos que tenemos a nuestra izquierda, o sea, 11 activos, un índice y 10 acciones, pues yo puedo hacer esta combinación de pesos que tenemos a nuestra izquierda, esta combinación de pesos para tener el mínimo riesgo posible, el mínimo, y siendo eficientes. Pero pues como consecuencia en esta ocasión tenemos una rentabilidad resultante del portafolio negativa. ¿Cuánto es? Pues es muy poquito. Sigue siendo una pérdida en realidad. Pero aseguramos una rentabilidad objetivo. Que siempre que calculemos la rentabilidad de un portafolio, perdón, el portafolio de mínima varianza, ¿vamos a tener una rentabilidad del portafolio negativa? No, no. Lo que pasa es que nuestro vector de pesos, bajo el escenario que calculamos, entonces Estados Unidos, 10 acciones, un índice, de los 4 últimos años, pues han pasado cosas que llevan a tener una construcción del portafolio de mínima varianza negativo, pero no necesariamente. Va a cambiar dependiendo de las ventanas de tiempo, de si es más grande o menos grande esa ventana de tiempo, si estoy colocando la ventana de tiempo en los últimos 4 meses o la estoy colocando por allá en el 2010 o en el 2013 o 12 cuando todo iba bien, depende. ¿Listo? Pero pues no se casen con que esto es negativo, sino que el portafolio de mínima varianza busca lo, la variación, la dispersión de los datos más pequeñita, con el objetivo de pues, tener el mínimo riesgo posible. Entonces en este caso tenemos una rentabilidad del portafolio negativa y el riesgo es de más menos 1.03 desviaciones estándar, 1.03% de la desviación estándar. Y ahora analicemos esto. Bueno, entonces en efecto nos dice que se invierte el 100%, que está perfecto, cumple con la restricción, e interpretemos esto, que es como lo más interesante. Si se dan cuenta, busquemos en cuál activo se concentró la inversión, el capital. ¿En cuál creen? ¿En cuál? A ver, exactamente. Ya todos nos dimos cuenta en el S&P 500. ¿Por qué creen que se concentró la inversión en este caso? Entonces, nuevamente, el primero que me explique bien en el... ¿En, en dónde? Que me explique bien, lo coloqué en nuestro grupo de WhatsApp. O sí, o ya sea, sí, en el grupo de WhatsApp, el primero que lo haga, que coloque por qué razón se concentra la mayoría de nuestra inversión en el S&P 500 tiene un 0,3 adicional. O sea, ya es un 0,5 que está ahí para ese examen final. ¿Listo? Que me explique por qué, que nos explique a todos por qué razón se concentra la inversión en el índice de S&P 500, ¿vale? Y adicionalmente, pues vemos que pues, hay operaciones en corto y hay operaciones en largo en nuestro portafolio, los pesos para el portafolio, ¿vale? Entonces, bueno, ya hemos solucionado, ya hemos construido la solución por medio de una herramienta ofimática que es Solver para construir nuestro portafolio. ¿Para cuándo construimos estos portafolios? Y es lo que quiero que se lleven. Todos estos vectorcitos de pesos, estos 5 portafolios que hemos construido o que vamos a construir, porque no falta el quinto, son para el día siguiente, para el periodo siguiente después del cálculo de nuestras ventanas de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces eso es sumamente importante.
En la práctica lo que se hace es tener esto en, pues lo que hemos visto, la construcción analítica y la construcción o tal vez ya un paquete de optimización en programas como R o programas como Python que pues ya hacen la optimización de este portafolio múltiples veces. Y lo que a uno hace es, bueno, ya construí el portafolio, ahora ya sé cuánto invertir en ese día para el universo de acciones, de activos. En este caso teníamos este universo de activos, 11 activos, y todos los días prenden su computador, actualizan sus bases de datos, corren el código para optimizar el portafolio, ya el algoritmo les dice cuánto invertir y los traders o los operadores lo que hacen es invertir con estas ponderaciones. Eso tenemos en la práctica como resultado. ¿Vale? Entonces, otra cosa que quiero que se lleven es aprender a programar en R o en Python o también en Visual Basic. Aunque Visual Basic es un poquito más complicado, no es tan intuitivo, pero también funciona muy bien. ¿Listo? Entonces, bueno, esta es como la primera parte de esta cuarta clase y ya nos vemos. Bueno, entonces ya habiendo visto cómo podíamos construir nuestro portafolio, pues ahora quiero que veamos una cosa adicional. Dijimos, bueno, quiero que construyan un quinto portafolio fuera de la restricción que fuera de rentabilidad, pero quiero que este portafolio que hayan construido lo cambiemos por el portafolio de máxima diversificación. ¿Qué significa el portafolio de máxima diversificación? Que se concentren los pesos de cada uno de los activos en la misma proporción. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues fácilmente lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar toda nuestro vector de datos para el portafolio 5. Vamos a colocar 1 sobre. Entonces aquí mucha atención a esto. ¿Cuántos activos tenemos? Nos preguntamos. Entonces sabemos porque en este caso tenemos 11 activos. Entonces vamos a colocar 1 sobre 11. Entonces, ¿por qué 11? Porque eso es la cantidad de activos. ¿Listo? Entonces, si tuviéramos 5 activos, pues sería 1 sobre 5. Si tenemos 20 activos, 1 sobre 20. Si tuviéramos 1000 activos, sería 1 sobre 1000. Y así conseguiríamos que cada uno de los pesos, que cada uno del peso de los activos tenga el mismo peso. ¿Listo? O sea, tengan la misma proporción. Entonces ahora le voy a dar control shift enter y pues como se dan cuenta al final tenemos que el peso total, la suma de todos los pesos es 100%. Entonces cumplimos la regla. Este se llama el portafolio de máxima diversificación. Y quiero que analicemos algo. Y es que va a ser de los portafolios con mayor riesgo. Y sí, escucharon muy bien. Es de los portafolios que tiene más riesgo. ¿Listo? No es un portafolio eficiente. Entonces, recuerden, estos son portafolios eficientes porque tienen el mínimo riesgo posible para un nivel de rentabilidad. Y este pues tiene el mínimo riesgo posible bajo cualquier circunstancia, bajo el universo de activos que tenemos y la serie de tiempo que tenemos de los 11 activos, esta es la mejor combinación. ¿Listo? Es la de menor riesgo. Entonces, en función de esto, vamos a el quinto portafolio, pues ya lo tenemos, que es el de máxima diversificación, los mismos pesos para cada uno de los activos. ¿Qué tenemos como resultado? Si se dan cuenta, pues como rentabilidad tenemos, sí, una mayor rentabilidad de las demás que habíamos analizado y también tenemos un nivel de riesgo mucho más alto. Entonces quiero que veamos esto, pues porque no podemos decir si esto es bueno o es malo si no lo comparamos. ¿Con qué lo vamos a comparar? Con sus otros portafolios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que quiero que hagamos es, después de haber colocado esta participación en cada uno de los activos, quiero que vayamos a datos y en datos vamos a ir a Solver. Vamos a seleccionar el cuarto portafolio. Entonces aquí selecciono
minimizar rentabilidad. Listo. Cambiando cuáles celdas, las del portafolio 4, porque voy a comparar el portafolio 4 con el portafolio 5. Ahora, cambiar qué restricción. Entonces, quiero que la restricción, la suma de los pesos, sea igual a 1, que es nuestra primera restricción, y la segunda va a ser muy simple. Va a cambiar un poco, pero es con el objetivo de contrastar, de comparar nuestros dos portafolios. Que va a ser eficiente, el portafolio 4, con un portafolio que va a ser ineficiente. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Entonces, yo quiero decir que el riesgo del portafolio 4 sea igual al riesgo del portafolio 5. Entonces voy a buscar un portafolio que tenga este mismo nivel de riesgo y vamos a ver qué nivel de rentabilidad nos va a dar. ¿Vale? Entonces le voy a dar a aceptar, le voy a dar resolver, solver, encontrar una solución, le voy a dar a aceptar. ¿Listo? Entonces vean esto. A este mismo nivel de riesgo, o sea, si nosotros estuviéramos en el mercado y decidiéramos invertir o en un portafolio óptimo o en un portafolio de máxima diversificación, conseguiríamos un mejor nivel de rentabilidad bajo el portafolio óptimo. O sea que este es ineficiente. Entonces, lo que quiero que hagamos es que comparemos nuestro portafolio con una frontera eficiente. ¿Cómo se construye una frontera eficiente? Una frontera eficiente se construye por las diversas combinaciones de portafolios con niveles de riesgo y niveles de rentabilidad distintos. Y vamos a ver que este es un portafolio, el quinto portafolio es un portafolio ineficiente, mientras que los demás portafolios son eficientes. ¿Cómo voy a hacer esto? Pues voy a seleccionar el riesgo del portafolio, la rentabilidad del portafolio, voy a ir a insertar, después paso a gráfico de dispersión con líneas. Acá voy a hacer una pequeña modificación y es que quiero que mis datos empiecen, todos vamos a colocar esto mismo, desde 0.01036. ¿Por qué ese valorcito? Porque es el mínimo riesgo que nosotros encontramos. Desde ahí vamos a comparar. ¿Listo? Entonces ya separa desde ahí nuestra frontera. Entonces bien, ya tenemos el análisis de nuestra frontera eficiente. Lo que acá nos muestra es, bajo esta frontera vamos a tener los niveles mejores, lo mejor que se puede conseguir con relación a riesgo-rentabilidad. Entonces, una de las primeras análisis que podemos ver acá es que es una frontera que es decreciente. Entonces, a un mayor nivel de riesgo no hay una proporción de rentabilidad parecida, sino a ese nivel de rentabilidad, a ese nivel de riesgo, voy a percibir un nivel de rentabilidad inferior. ¿Listo? Entonces, vemos que primero es una frontera decreciente, ¿cierto? Y segundo, vamos a analizar esto en comparación a nuestro quinto portafolio. Entonces le voy a dar acá seleccionar datos, voy a dar agregar. En agregar, pues le voy a colocar acá el nombre portafolio 5, variables del eje X. Entonces en el eje X tenemos el riesgo y en el eje Y lo que tenemos es la rentabilidad. Le vamos a dar aceptar y ¿qué tenemos como resultado? Y quiero que veamos esto. Entonces le voy a dar clic derecho y le voy a dar mover gráfico. Entonces lo voy a mover a una hoja nueva que se llame frontera eficiente. Le voy a dar aceptar. ¿Y qué tenemos acá? ¿Qué es lo que quiero que vean? Entonces voy a poner un poquito más gruesa esta línea, como para ser más visuales. Entonces voy a ponerla de 2. A ver. No la había seleccionado. Listo. Entonces la voy a poner de... A ver, aquí de 5. Listo. Entonces ya tenemos nuestra frontera eficiente. Aquí teníamos los 4 portafolios que habíamos creado. Uno por acá, que no se alcanza a ver. Permítame, entonces hago la modificación para que se alcance a ver. Bueno, entonces acá voy a cambiar opciones de eje.
y voy a dar colocar 0.2 para que nos lo permita ver. Listo. Ahora tenemos acá un portafolio, ¿cierto? Este portafolio de acá, que era el de mínimo riesgo, el portafolio de mínimo riesgo posible. Acá tenemos un segundo portafolio que es el de media varianza, otro de media varianza, un bajo nivel de rentabilidad mayor, y por acá tenemos otro portafolio eficiente. ¿Listo? Entonces, este es nuestro cuarto portafolio, el que consideramos en nuestra hoja anterior, que bajo el mismo nivel de riesgo iba a tener una rentabilidad superior. Y es en cuenta que el portafolio 5, voy acá a agrandarlo un poco más para que lo veamos. Este portafolio 5 está por debajo de la frontera eficiente. Y analicemos qué significa que esté por debajo. Pues bueno, resulta que, a ver, para que podamos ver esto, porque si no, pues ustedes, yo voy a hablar como una lora mojada y ustedes no me van a entender qué es lo que estoy diciendo, entonces quiero que lo veamos bien. Entonces, des en cuenta que bajo este nivel de riesgo, consigo tener, bajo este mismo nivel de riesgo, consigo tener una rentabilidad superior. Porque bajo este nivel de riesgo de el portafolio 5, vamos a parar en el punto y me da un nivel de rentabilidad de 0.08. Pero consigo un portafolio, una combinación de pesos mucho mejor bajo ese mismo nivel de riesgo que me da una rentabilidad superior. Entonces, ¿qué quiero que vean con esto? El portafolio de máxima diversificación, intuitivamente, eso se llama, es un sesgo de estadística intuitiva del que habla en Premio Nobel, que precisamente estoy leyendo un libro que se llama Daniel Kahneman. Entonces, los sesgos de estadística intuitiva eh, hablan de que nosotros, bueno, nuestro sistema inconsciente hace cálculos inconscientes de forma que nosotros confiamos en esos cálculos, pero que al final son intuitivos. Y en términos de la relación entre intuitividad y asertividad de estadística son totalmente opuestos. Entonces, esto en principio nosotros diríamos que es el de máxima diversificación y creeríamos que nos da un nivel de riesgo eficiente o un nivel de riesgo óptimo, pero resulta que no. Es un activo que es ineficiente, que está por debajo de la frontera de posibilidades en donde podemos conseguir una combinación mejor de portafolios. Entonces recuerden, cada vez que estén en su vida diaria, que quieran hacer una apuesta, que quieran confiar en el azar, acuérdense del portafolio de máxima diversificación, que no va a ser la manera más eficiente de gestionar nuestro riesgo. ¿Listo? Bueno, entonces ya habiendo visto cómo podemos construir con nuestra herramienta de Solver 5 portafolios diferentes, 5 combinaciones, 5 estrategias de inversión diferentes con diferentes aversiones al riesgo y apetitos de rentabilidad, pero lo hemos hecho por medio de la minimización, ¿cierto? Con objetivos de minimizar sujeto a unas restricciones de rentabilidad. Sin embargo, quiero que sepan que en la práctica los portafolios no se construyen con objetivos de minimizar riesgos sujetos a rentabilidad. Se construyen con el objetivo de maximizar rentabilidad sujetos a riesgo. Entonces, ¿por qué se hace eso? Resulta que las personas siempre quieren obtener, nosotros queremos siempre obtener la mayor rentabilidad posible. Nosotros somos avariciosos por naturaleza. Eso no necesariamente es malo. Significa siempre que queremos maximizar, que queremos tener la mayor rentabilidad posible. Sin embargo, nosotros pues no somos tan conscientes del riesgo que tenemos que asumir. En las clases anteriores les comentaba el ejemplo de las pirámides. Nos enfocamos a objetivos de rentabilidad y olvidamos el riesgo. Pero el riesgo es de los perfiles o de las formas de segmentar mejor a las personas. Entonces podemos encontrar personas con más aversión al riesgo
o menos aversión al riesgo. Entonces poníamos el ejemplo de las personas que se colan en Transmilenio y las que no, entendiendo que pues los que tienen menos aversión al riesgo eran los que se colaban. En ese mismo sentido, pues podemos ver cómo es el mundo de las inversiones. Es que hay personas que están dispuestas a invertir en bitcoins cuando apenas estaba iniciando la curva, cuando veíamos volatilidades o cambios en los precios que aumentaba un 30%, pero también podía caer un 50% al siguiente día, y las personas tenían apetito de rentabilidad y con poca aversión al riesgo. Eran capaces y se sentían cómodos sabiendo que la posibilidad de tener una desviación estándar, por ejemplo, del 50%, o sea, que se cayera el precio de la acción un 50% o el Bitcoin del que estamos hablando, no les hacía mal, no se sentían incómodos. Sin embargo, si nosotros lo vamos a poner en el contexto, por ejemplo, de somos estudiantes que queremos invertir en una propiedad de raíz, estamos ahorrando con pues una porción de nuestro salario importante, pero con el objetivo de que esos ahorros van a ser para un futuro en invertir en una casa, pues significa que nuestra aversión al riesgo es alta, porque nosotros no queremos tener una probabilidad de perder el 50% de todo nuestro capital de un día para otro. En consecuencia, un perfil como el que les acabo de escribir significaría que tendría una aversión al riesgo diferente, o sea que no estaría no estaría dispuesto a asumir una desviación estándar muy grande. De esta manera, pues cómo se puede solventar eso? Maximizando rentabilidad, sujeto a la restricción de riesgo o sujeto al perfil de riesgo del inversionista. Entonces de esa manera vamos a tener nuevamente una construcción de portafolios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es la pregunta. Entonces, pues bueno, simplemente vamos a volver a copiar esta tablita de acá. Entonces le damos control C y la vamos a pegar acá abajito. ¿Listo? Entonces yo la voy a pegar acá abajito, le voy a dar control V y ahí ya queda toda nuestra tablita, ¿vale? ¿Qué tenemos acá? Pues bueno, eso era exactamente los mismos valores que teníamos antes. Esto tenemos que arreglarlo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues me voy a ir otra vez a mi origen. Voy a copiar mi vector de retornos esperados. Recordemos que eran retornos esperados. Y pues lo voy a pegar ahora en mi segunda tabla, ¿vale? Entonces le voy a dar clic, clic secundario y pegar como vínculo. ¿Listo? Para que quede ajustado esa tablita. Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver a rellenar esto de ceritos. Entonces seleccionamos, le damos 0 y control enter. Le coloqué O. 0, listo. Y bueno, acá ya tenemos todos nuestros portafolios nuevamente desde 0. Ahora, ¿qué teníamos acá? La restricción de rentabilidad, pero la vamos a cambiar por una restricción de riesgo, exactamente. Entonces, vamos a empezar desde el portafolio 2, como habíamos hecho anteriormente. En el portafolio 2 vamos a escoger una restricción de riesgo. Vamos a iniciar con la restricción de riesgo que habíamos encontrado anteriormente. O bueno, con el riesgo que habíamos encontrado anteriormente, que era el riesgo del portafolio 2. Ya sabemos que este nivel de riesgo, vamos a buscar un portafolio óptimo a este nivel de riesgo. Vamos a ver si llegamos a un dato igual o aproximado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues es muy simple, como todo en finanzas. Entonces, ¿qué es? Solver. Vamos a ir a Solver. ¿Listo? Vamos a ir entonces a seleccionar lo que queremos maximizar. En este caso es rentabilidad. Recordemos que rentabilidad es nuestra segunda fila. Entonces le damos maximizar. Entonces seleccionamos las celdas. Entonces recordemos que estamos ya no trabajando sobre esta tabla 1, sino la tabla 2, ¿no? No vayan a cometer el error de que dejan allá arriba los datos. Entonces seleccionamos nuestro vectorcito de pesos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar las restricciones. Ya no eran las restricciones que estaban allá arriba. Ahora tenemos que colocarlas acá, en nuestra tabla de abajo. Entonces, decimos que para el portafolio 2 queremos que sea igual a 1. Le damos a aceptar. Ahora, le damos a... Voy a eliminar esta restricción, voy a agregar una nueva. Y quiero que el riesgo del portafolio 2 sea igual
a esta restricción de riesgo que había colocado acá. Le voy a aceptar y lo voy a resolver. Listo, entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar. Entonces, si se dan cuenta ahora mismo, pues conseguimos que Solver ha encontrado una solución. Listo, entonces le vamos a aceptar. Bien, pero veamos una cosa, un errorcito que acabamos de cometer. Lo vamos a solucionar rápidamente. Aquí está bien, está bien. Aquí nosotros acabamos de dejar el vector de rentabilidad de arriba. Entonces, no necesariamente nos afectó porque pues es el mismo vector al final de cuentas, pero pues realmente si manejáramos un nuevo portafolio acá, pues nos dañaría todo. Entonces, le voy a dar control shift enter, listo, y voy a aplicar esta formulita para que se actualice para los demás portafolios. Listo. Entonces acá primero entonces tengo que borrar los datos, me dice Excel. Listo. Entonces voy a correr la fórmula hacia la derecha para que se aplique pues nuestra fórmula, ya teniendo en cuenta nuestros vectores de retornos esperados. Entonces ya van a estar actualizados. Listo. Bueno, entonces ¿qué quiero que veamos acá? Ahora vamos a colocar una nueva restricción de rentabilidad. Entonces acá, pues por naturaleza, yo ya había como colocado unas fórmulas. Y es que para el segundo portafolio, quiero que sea un 30% más riesgoso que el primero. ¿Listo? Pero entonces vamos a hacerlo con un 50% más riesgoso, como para cambiar la dinámica. ¿Listo? Un 50% más riesgoso. Y pues vamos a aplicar esta formulita a los siguientes, para que sea mucho más riesgoso el portafolio que busquemos. Bueno, entonces des en cuenta que este está a 1.9 desviaciones estándar, este a 1.6 desviaciones estándar, mucho más riesgo, o sea, más dispersión de los datos le vamos a permitir, a 2.4 y a 3.6. Y ahora vamos a construir los portafolios óptimos, en este caso vamos a construir 5, o bueno, 4 en este caso. Pero en la práctica, pues nosotros aprendiendo a programar podemos construir muchos más portafolios en menos tiempo. Entonces vamos a ir a datos, solver, vamos a cambiar, ahora te queremos maximizar esta celda, el tercer portafolio, cambiando el vector de pesos 3, le doy enter, ahora voy a cambiar la primera restricción, ya no quiero que se invierta todo el segundo portafolio, sino el tercero, le doy aceptar y ahora quiero que ya no sea el riesgo del portafolio 2, sino el riesgo del portafolio 3, que sea igual a nuestra restricción, a nuestra nueva restricción. Le voy a aceptar, le voy a dar resolver y encontramos una nueva restricción. Solver ha resuelto el problema. ¿Listo? Bueno, aquí voy a construir de una vez los demás portafolios. Le voy a seleccionar acá para volver al cuadro, no tener que salir, y voy a de una vez a maximizar los demás portafolios. Maximizando. Entonces voy a borrar esto que está acá. Ahora voy a hablar del portafolio 4. Enter. Voy a cambiar mi restricción. Entonces ahora quiero que sea el cuarto portafolio el que se invierta todo nuestro capital, y que el riesgo, la restricción de riesgo para el portafolio 4 sea más alta. Bueno, entonces le doy a aceptar, le doy resolver, encuentra una solución, converge a una solución. Vamos por el portafolio 5 rápidamente. Entonces voy a maximizar rentabilidad cambiando el vector de pesos que teníamos anteriormente. Le doy enter. Ahora cambiando la restricción, ya estamos en el portafolio 5, y cambiando la segunda restricción, y es que ya el riesgo del portafolio va a tener una nueva restricción. Entonces voy a aceptar, resolver, y encuentra nuevamente una solución. Ahora quiero que vean esto. Acá voy a hacer un daño y es que voy a maximizar rentabilidad pero sin una restricción de riesgo. ¿Qué creen que pase? Entonces vamos a ver. Vamos a
maximizar rentabilidad cambiando los pesos del vector 1. Ahora quiero que sea invertido todo el valor, todo nuestro capital del portafolio 1, y vamos a eliminar la restricción de renta de riesgo. La voy a eliminar, así como lo habíamos eliminado para el de portafolio de mínimo riesgo. Quiero encontrar el portafolio de máximo riesgo, perdón, de máxima rentabilidad. Entonces vamos a resolverlo. ¿Listo? ¿Y qué dice? Los valores de la celda objetivo no convergen. ¿Por qué creen que no converjan? Pues resulta que pues la máxima rentabilidad posible es la que nosotros querramos. Entonces va a ir hasta el infinito y más allá con Buzz Lightyear y no va a llegar a un fin. Entonces pues claro, Excel llega a un límite de su memoria en el que se da cuenta que no va a llegar a ningún lado, y por consiguiente pues el portafolio de máxima rentabilidad nunca lo va a encontrar. ¿Listo? Entonces acá vamos a colocar portafolio de máxima rentabilidad es inalcanzable. ¿Listo? Bien. Ya, entonces acordémonos de esto. Esto es muy importante. ¿Listo? Entonces, esto no lo pueden preguntar en una entrevista, o pues ya somos muy conscientes de qué es lo que sucede con un portafolio de máxima rentabilidad. Entonces va a ser la diferencia como profesionales. ¿Listo? Vale, entonces vamos a construir nuestra frontera eficiente. Muy fácil. Seleccionamos nuestras dos filas. Vamos a insertar. Luego vamos a nuestra dispersión con líneas. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a ver qué pasó acá. Bueno, acá tenemos un problema, y es que metimos dentro de nuestro diagrama de dispersión los datos de máxima rentabilidad y pues no lo permite. Listo, entonces acá ya lo tenemos. Si se dan cuenta, volvimos a llegar a la misma conclusión. Una frontera eficiente con relación riesgo, que es el horizontal. Entonces acá voy a colocar, vamos a ponerla abajito y vamos a colocar por acá por fuera. O saben que vamos a abrirlo en una nueva pestaña, que esto es muy importante. Entonces mover gráfico, una nueva hoja, gráfico 2, entonces vamos a colocar frontera con restricción de riesgo. Listo. Le voy a dar a aceptar y quiero que veamos acá una cosita. Vamos a hacer el mismo análisis que habíamos hecho anteriormente. Bueno, pero recuerden que acá hicimos una maximización de riesgo. ¿Listo? Entonces, una maximización de rentabilidad. Entonces aquí yo le voy a agregar títulos al eje horizontal para que sepan que este es el riesgo. No se les olvide esto, bueno, esto es muy importante. Entonces este es el riesgo y el eje vertical. Entonces aquí por descarte pues ya sabemos que es rentabilidad. Listo. Entonces acá voy a agrandarlo para que sea legible. Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una frontera eficiente en la que a un nivel de riesgo X, sea el que sea, tenemos un nivel de rentabilidad que maximizamos. Este es el máximo nivel de rentabilidad posible bajo este nivel de riesgo X. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar? Pues resulta que nosotros tenemos múltiples combinaciones y formas de gestionar el riesgo y de invertir para obtener una expectativa de rentabilidad. Pero, pues aquí probablemente van a haber muchas formas de hacer negocios, de invertir en acciones,
que van a estar por debajo de nuestra frontera eficiente. Entonces, si nos paramos sobre este punto, aquí, entonces donde está el mouse, ¿listo? Resulta que tenemos aquí a un mismo nivel de riesgo, cerca del 2.5%, que a este punto, en el que nos encontramos, hay un nivel, hay una combinación de un portafolio, que es el que está encima, o sea, este de acá, que nos da un nivel de rentabilidad superior al mismo nivel de riesgo. Entonces, por esa razón, consideramos que este es un portafolio eficiente. ¿Listo? ¿Y cómo lo construimos? Con objetivos de maximizar rentabilidad sujeto a restricciones de riesgo. Bueno, entonces eso es sumamente importante, hacer ese análisis. Entonces, ya sabemos que en la práctica, ¿cómo se utiliza? Pues lo que hacen es, bueno, resulta que Jesús o Laura quieren invertir, pero pues tienen personalidades diferentes. Como resultado, pues unos van a estar más cómodos con asumir más riesgo o menos riesgo. Entonces llega primero Laura, por ejemplo, y Laura me dice, mira, yo quiero un portafolio que quiero tener una rentabilidad, pero resulta que la inversión que yo voy a hacer, quiero que los ahorros que estoy haciendo, pues genere una rentabilidad, y pues con el objetivo de, por ejemplo, un mediano plazo, poder reinvertir eso en mis estudios, hacer ese ahorro, que en ese ahorro genere una rentabilidad adicional, no solo con el simple hecho de ahorrar, y pues cuando yo pueda en un mediano plazo, tal vez 4 o 5 años, poder sacar mi plata e invertirla en mi estudio, en una maestría, en un PhD en otro país. Como resultado, pues las expectativas de rentabilidad pues siempre son de maximizar la máxima rentabilidad posible, pero el riesgo que ella está dispuesta a asumir es muy bajito, porque tiene que asegurarse de tener un capital que retirar en un futuro cercano para poder hacer sus estudios. No puede arriesgar ese capital. En consecuencia, entonces, lo que hacen en la práctica es, bueno, si hay unos inversores, se le hacen unas preguntas. Entonces, ¿qué preguntas son? Son preguntas como, ¿tienes personas a cargo? ¿Eres soltero? ¿Eres casado? ¿La inversión que vas a hacer va a ser para educación? ¿Va a ser para una casa? ¿O para qué va a ser la educación? ¿Para qué va a ser la inversión? ¿En qué la quieres invertir luego? ¿O en qué la quieres gastar? ¿De a dónde viene la inversión? ¿Es de una herencia? No es lo mismo que venga de una herencia, de una lotería, a que venga de el trabajo arduo que tienes todos los días. ¿Listo? Entonces puede que tú estés más dispuesto a perder dinero que no tenías ni idea que te ibas a ganar, como es una herencia o una lotería. Entonces tienes menos aversión al riesgo, o sea, significa más comodidad, no te da tanto miedo perder plata. Y por otro lado, pues podemos ver personas, digamos un segundo perfil, entonces diríamos Jesús. Jesús es otro compañero que va también a mi oficina y quiere que invertir sus ahorros en acciones. Pero resulta que ese perfil que tiene Jesús es muy parecido al que estábamos describiendo antes. Y es que ya no es como Laura, que quiere invertir, que está haciendo unos ahorros para invertir dentro de 4 años, sino que pues se ganó la lotería, se ganó el chance. No se jugó el chance, pero se lo ganó. No se jugó el baloto, se encontró un tiquete por ahí tirado en el piso, fue y lo retiró y resulta que se lo había ganado. Entonces, su expectativa de rentabilidad siempre es maximizar, ¿cierto? Pero su expectativa de riesgo es mucho más versátil, se siente más cómodo a perder esa plata porque ni siquiera sabía que se la iba a ganar. En consecuencia, pues su aversión al riesgo es inferior, o sea que puede tener un nivel de riesgo mayor. Entonces, por ejemplo, yo le diría al primer perfil, a Laura, le diría, bueno, invierta en el primer activo, en el primer portafolio, porque tiene un riesgo pequeñito, una desviación estándar pequeñita. Pero entonces si llega y se sienta Jesús y me dice en qué activo invertir, pues yo sé que su perfil de riesgo se ajusta
a un nivel en el que está dispuesto a asumir más riesgo. ¿Listo? O sea, su aversión al riesgo es más pequeñita. Y pues por ende va a tener un nivel de rentabilidad mayor. ¿Listo? Entonces esa es la construcción, es la conclusión de que en la práctica podemos aplicar mejor la construcción de portafolios maximizando rentabilidad sujeto a restricciones de riesgo. ¿Cómo se construyen esos parámetros de aversión al riesgo? Yo ya les di como unas pistas, son preguntas. Cuando ustedes quieren saber cuáles preguntas son, llamen a un fondo de inversión colectiva, a un fondo de inversión de lo que sea, en Bancolombia, en Davivienda. Y cuando llamen y digan, vea, quiero invertir en el fondo renta variable de Bancolombia, entonces les van a hacer unas preguntas. Entonces la señorita que les va a asesorar va a empezar a hacerles unas preguntas. Esas preguntas van a ser muy parecidas a las que les dije y pues lo que va a hacer es encasillarlos a ustedes, segmentarlos bajo un perfil de riesgo. ¿Listo? Entonces si es más o menos averso al riesgo. ¿Listo? Es como resultado y como conclusión que tenemos de esta parte. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho? Aprendimos a construir por la herramienta de Solver con objetivos de minimizar riesgo, sujeto a restricciones de rentabilidad, cuánto me quiero ganar. Aprendimos que el portafolio de máxima diversificación, que es el que tenemos acá, no es el portafolio óptimo, no es es causa de un sesgo de estadística intuitiva que nos hace creer que el simple hecho de diversificar nos va a dar una relación óptima, o el simple hecho de diversificar bajo las mismas proporciones nos va a dar una relación óptima, y resulta que no, que hay portafolios que pueden maximizar mejor el riesgo, pueden maximizar la rentabilidad bajo unos parámetros o unas ponderaciones diferentes de los activos. Bueno, ¿qué vimos después? Aprendimos a construir nuestra frontera eficiente, que es la que tenemos por acá. Aprendimos a construir nuestras fronteras eficientes, a interpretarlas. Ahorita vamos a hacer un análisis un poco más profundo de eso para terminar. Y también aprendimos a construir nuestra frontera eficiente, construir diversos portafolios, ahora maximizando rentabilidad, ya no minimizando riesgo, sino maximizando rentabilidad, sujeto a una restricción de riesgo, que es como se hace en la práctica. También aprendimos que el portafolio de máxima rentabilidad no existe, es inalcanzable. ¿Por qué? Porque se puede llegar a la combinación de lo que sea, con ponderaciones de más y menos infinito en los activos, que pueden cumplir con las restricciones, pero que nunca van a converger, o sea, nunca se va a llegar, es inalcanzable. ¿Listo? Entonces no hay portafolio de máxima rentabilidad, pero sí hay portafolio de mínimo riesgo. Entonces, bueno, quiero que veamos este pedacito de video y para ya cerrar nuestra sesión. Entonces, mucha atención, por favor. Entonces, con el corto que acabamos de ver, ¿qué es lo que quiero que analicen? La escena es, como vemos, es en un puente. En ese puente pues vemos que muchas personas están marchando sobre el puente, están caminando para atravesar el puente. Y resulta que el comportamiento uniforme de un puente de clase mundial, de un puente muy bueno, de estructura
ingenieril muy buena, pues fue fuertemente afectado por el comportamiento en cadena del mismo ritmo de muchas personas. Porque al caminar con pequeños pasos, porque eran pequeños pasos lo que daban las personas, pero ser al mismo ritmo, pues llegaban a crear fuerzas tan fuertes que pues generaban destrozos. En ese mismo sentido, pues si se dan cuenta, la gestión de las inversiones y la gestión del riesgo se permite ser estandarizada, llegando posiblemente a, con ventanas aproximadas o análisis de los mismos datos, a probablemente a las mismas conclusiones, a las mismas maximizaciones. Y yo les pregunto, y quiero que se vayan con esto en sus mentes, si todas las personas llegan a la misma maximización, llegan a la misma optimización, ¿realmente estamos llegando a un óptimo? Entonces les dejo esa pregunta y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias por su tiempo. De verdad que disfruto mucho compartir con ustedes haciendo estas grabaciones. Y bueno, nos vemos. Chao chicos y chicas.